¿cómo has percibido el crecimiento, sobre todo la conciencia de ciberseguridad entre las empresas? ¿Crees que ahora, los últimos años ha aumentado o crees que todavía el equilibrio todavía está del lado de el negocio primero? La realidad es que hablar de un equilibrio, hablar de llegar a un estado ideal en términos de concientización en las organizaciones, creo que es muy aventurado poder llegar a definir este estado de equilibrio. ¿Por qué razón? Porque evidentemente ese estado de equilibrio va a depender del apetito de riesgo que tenga cada organización e incluso cada persona y cada directivo dentro de la misma. Y el apetito de riesgo va a ir asociado hacia la visión de negocio, hacia esa visión de crecimiento y demás. Evidentemente, si nos comparamos con hace 15 años, pues evidentemente estamos o hemos crecido mucho más en términos del nivel de concientización de las organizaciones en términos de ciberseguridad. Pero el entorno ha cambiado. Hoy vivimos un entorno mucho más digitalizado, en donde evidentemente a partir del apoyo de dispositivos móviles, de aplicaciones expuestas hacia los clientes, incluso nuestros mecanismos de compra, de hacer negocios, se han modificado de hace 15 años para acá. Y esa misma transformación digital y esa misma evolución de los componentes tecnológicos nos hacen estar quizá todavía por debajo de ese apetito de riesgo a la actualidad, pero representa un avance con respecto al pasado. Entonces, hoy yo considero que en términos generales, las organizaciones tienen mayor concientización, mayor conciencia sobre los riesgos a los cuales estamos expuestos. Se percibo un incremento en la madurez de ciberseguridad. Sin embargo, no dejo de lado que las amenazas y las ciberamenazas, evidentemente, también han ido evolucionando. Y este es un camino y una evolución constante que esperaría en un plano ahí utópico llegar a superar a las amenazas y que vivamos en este estado de equilibrio que tú mencionabas, Melissa. Sin embargo, hoy seguimos por debajo, todavía hay un gap en términos de conciencia, pero sí hemos evolucionado a lo largo de los años dentro de temas de ciberseguridad. Un poco este crecimiento de conciencia es también parte del camino hacia la ciberresiliencia, que es ahora el objetivo, creo yo, un poco más razonable de las estrategias en general de seguridad. ¿Cómo, cuál es el primer paso que tú consideras que deben tener las empresas, si no lo tienen ya, hacia ese logro de obtener la ciberresiliencia? Melissa, tocas un tema muy importante que es, no me siento tan seguro porque no tengo las capacidades tecnológicas para protegerme. Yo creo que el primer paso es dejar de pensar que la ciberseguridad es un aspecto meramente tecnológico. Y sin temor a equivocarme, creo que ahí es en donde está el principal error en la definición de una estrategia de ciberseguridad, independientemente del tamaño de la organización, sea una pequeña o mediana empresa, sea una empresa corporativa o una gran organización enterprise. Siempre debemos de visualizar que la ciberseguridad y la seguridad de la información no es un tema tecnológico meramente. Una vez que cambiamos esa mentalidad, entonces vamos a trasladar qué sí es ciberseguridad. Y ciberseguridad debería de partir en estos pasos iniciales hacia las organizaciones que pudieran tener una estrategia o no tenerla, es tener una visión de riesgos tecnológicos. Con base en estos riesgos, en la definición, en la determinación de estos riesgos y en la calificación de los mismos, entonces vamos a poder establecer una estrategia tecnológica así de ciberseguridad en donde podamos minimizar, mitigar o bien tratar de mejor manera estos riesgos tecnológicos y entonces sí sentirnos mucho más cómodos con esta estrategia tecnológica, porque entonces la tecnología que hemos adaptado, que hemos comprado, que hemos integrado en nuestro ecosistema tecnológico de ciberseguridad, va a estar cubriendo esas grandes preocupaciones en las cuales tiene la organización. Pero este no es un camino de una sola iteración. Yo creo que un punto importantísimo aquí es, así como las organizaciones van evolucionando, van creciendo, año con año van modificando sus objetivos comerciales y del propio negocio, de igual forma la estrategia de ciberseguridad tiene que ir evolucionando en este camino. Si pensamos, y yo creo que aquí sería el segundo gran error, que una vez que completamos este ciclo, esta iteración de ciberseguridad, ya estamos cubiertos,
pues la realidad es que sería una equivocación. Tenemos que volver a correr estos ciclos de iteraciones en términos de ciberseguridad para volver a cubrir los riesgos y evidentemente, como tú decías, Melissa, y me da muchísimo gusto de poder escuchar públicamente la palabra ciberresiliencia. Hoy, como profesionales de ciberseguridad, estamos buscando esa ciberresiliencia. No estamos buscando proteger a la organización al 100% porque sería nuevamente una utopía llegar a decir estamos cubiertos al 100%, pero sí estamos buscando que las organizaciones se recuperen en el menor tiempo posible y con los menores impactos hacia el negocio ante cualquier amenaza que evidentemente no está bajo nuestro control. En una columna que escribiste hace poquito, comentas también que la inteligencia artificial generativa puede aplicarse en ciberseguridad para fortalecer el tema del que me comentabas de la cultura. ¿Cómo funciona esto? Porque generalmente la mayoría de quienes hablan de inteligencia artificial, específicamente generativa, con relación a la ciberseguridad, más bien hablan de los riesgos. Entonces, y tú lo mencionaste de una manera que me pareció novedosa. ¿Cómo funcionaría esta aplicación, por ejemplo? Fíjate, Melissa, que ahí eh, podría ser afortunado o desafortunadamente dependiendo de la perspectiva donde lo puedas visualizar, pero hoy día los ataques en términos de ingeniería social, en términos de phishing, en términos de ataques que van dirigidos hacia las personas, hoy día están utilizando inteligencia artificial. Nosotros y esta percepción y esta columna que bien mencionabas, Melissa, va orientada bajo ese principio en términos no de atacar, sino en términos de proteger. Hoy día las estrategias de awareness o las estrategias de concientización deben de contemplar no nada más mensajes estáticos que se han contemplado en los últimos 10, 15, 20 años. Hoy debemos de crear simulaciones de ataque para ponernos o poner en antedicho a los colaboradores de nuestra organización. Y esa simulación de ataque no nada más debe de ser en los famosos tabletop o en ejecuciones en papel de qué es lo que podríamos hacer. Es decir, tenemos que utilizar la inteligencia artificial o la estamos hoy día utilizando para poder generar ataques de phishing controlados, en este caso, o ataques de ingeniería social, en los cuales evidentemente el lenguaje ya no sea el típico lenguaje de un phishing tradicional, en el cual evidentemente puede haber hasta faltas de ortografía. Hoy utilizamos la inteligencia artificial para conocer el comportamiento de las personas en términos de sus funciones y poder lanzar ataques específicos a ese perfil. No hablemos del nombre de la persona, pero sí a un perfil. No va a ser lo mismo, las campañas de concientización hoy no van a ser las mismas en términos de simulación a un C-level que quizá a gente de operación o que gestiona una planta operativa dentro de un sector, por ejemplo, la automotriz. O por otro lado, a gente administrativa en un gran corporativo versus quizá gente de tecnología. Es ahí en donde estamos utilizando la inteligencia artificial para focalizar muy bien estos ataques de simulación y entonces poder poner en antedicho a cada uno de los colaboradores. Y por otro lado, la inteligencia artificial también la estamos utilizando para crear contenido mucho más dinámico. Quedaron atrás esas campañas en donde se lanzaban comunicados totalmente estáticos, en donde evidentemente eran contenidos que en su momento teníamos al alcance de nuestras manos. Hoy podemos utilizar la inteligencia artificial y sumamos los enfoques de campañas de social media para poder crear contenido mucho más específico, más dinámico, con menor duración, con mensajes puntuales y entonces ahí terminamos de amalgamar esta estrategia de concientización. Es una realidad que lo estamos utilizando. La realidad es que vamos mucho de la mano, evidentemente, como una empresa tecnológica en la generación de estos avances tecnológicos y los estamos poniendo ya a disposición de todos nuestros clientes.